Bienvenidos a la clase virtual de Organización de Empresas. En 1924, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos hizo una investigación para verificar la correlación entre productividad e iluminación del lugar de trabajo. En 1927, el Consejo Nacional de Investigaciones inició un experimento en la fábrica de Hawthorne de la Western Electric Company, ubicada en Chicago, para evaluar la correlación entre iluminación y eficacia de los operarios. Las conclusiones de este experimento, realizados entre 1927 y 1932 bajo la coordinación de Elton Mayo, pusieron en jaque los principios postulados por la teoría clásica de la administración. Y es aquí donde podríamos decir que se conocen los orígenes de la teoría de las relaciones humanas. Es relevante que entendamos cuál fue el contexto en el cual se desarrolló este experimento. La Western Electric era una fábrica de equipos y componentes telefónicos. En esa época desarrollaba una política de personal que daba importancia al bienestar de los operarios, manteniendo salarios satisfactorios y buenas condiciones de trabajo. En la fábrica había un departamento de montajes de interruptores telefónicos constituido por mujeres jóvenes, que eran las montadoras, que trabajaban tareas simples y repetitivas y dependían de su rapidez. La empresa no estaba interesada en aumentar la producción, sino en conocer mejor a sus empleados. Tengamos en cuenta que es una fábrica, o era, mejor dicho, una fábrica con aproximadamente 40.000 empleados. El experimento se desarrolló en varias fases. En la primera etapa del experimento se escogieron dos grupos de operarios para hacer el mismo trabajo y en idénticas condiciones. El grupo de observación trabajaba bajo intensidad de luz variable, mientras que el de control tenía una intensidad constante. Se trataba de investigar el efecto de la luz sobre el rendimiento de los operarios. Los observadores no encontraron una correlación directa entre estas dos variables, pero, sorprendidos, se dieron cuenta de la existencia de una variable difícil de aislar denominada factor psicológico. En la segunda fase del experimento, se continuó probando con diferentes medidas para evaluar la eficacia de los operarios. Un año después del inicio del experimento, los investigadores notaron que los resultados eran extraños. Algunas conclusiones fueron que a las empleadas les gustaba trabajar en la sala de pruebas, había un ambiente que favorecía la satisfacción en el trabajo y que el grupo desarrolló objetivos comunes, como aumentar el ritmo de producción, aun cuando se les pidiera trabajar normalmente. En la tercera fase del experimento, los observadores e investigadores, preocupados por la diferencia entre las actitudes del grupo experimental y del grupo de control, se apartaron del objetivo inicial de verificar las condiciones físicas del trabajo y se interesaron por el estudio de las relaciones humanas en el trabajo. Así fue como inició el programa de entrevistas a los empleados. En la cuarta fase del experimento, se escogió un grupo experimental para trabajar en una sala especial con condiciones de trabajo idénticas a las del departamento. Un observador estaba dentro de la sala y fuera de ella un entrevistador hablaba con el grupo. Este experimento tenía por objeto analizar la organización informal de los operarios. El sistema de pago estaba basado en la producción del grupo. Había un salario por hora con base en factores y un salario de horario mínimo, en el caso de interrupción de la producción.
Los salarios podían ser mayores si la producción total aumentaba. El observador, una vez familiarizado con el experimento o con el grupo experimental, pudo constatar que dentro de la sala de operarios usaban varias artimañas. Una vez que los operarios habían montado lo que juzgaban de ser su producción normal, reducían su ritmo de trabajo. Los operarios desarrollaron cierta uniformidad de sentimiento y uniformidad grupal. El grupo desarrolló métodos para garantizar sus actitudes, considerando delator al miembro que perjudicaba a algún compañero y presionando a los más rápidos para que se estabilizaran el nivel de su producción por medio de sanciones simbólicas. Entre algunas de las conclusiones del experimento podemos decir que el nivel de producción no está determinado por la capacidad física o fisiológica del empleado, sino por normas sociales y expectativas grupales. También decimos que si el empleado no está integrado socialmente, su eficacia sufrirá la influencia del desajuste social. Por otro lado, los trabajadores no actúan aisladamente como individuos, sino como miembros de grupos. El comportamiento de los trabajadores está condicionado por normas y patrones sociales. Mientras los clásicos se preocupaban por los aspectos formales de la organización, como lo es la autoridad, responsabilidad, especialización, estudio de tiempos y movimientos, los autores humanistas se concentran en los aspectos informales de la organización. Los grupos informales que se van dando, el comportamiento social de los empleados, las creencias, las actitudes, expectativas y motivaciones. La especialización de esta forma no era la manera más eficiente, o mejor dicho, más eficaz, de división del trabajo. Los operarios cambiaban de posición para evitar la monotonía. Estos cambios, si bien producían efectos negativos en la producción, elevaban la moral del grupo. De esta forma, el contenido y la naturaleza del trabajo tienen influencia sobre la moral del trabajador. De forma personal, podríamos decir que este experimento se inició tratando de encontrar una correlación o suponiendo que había una correlación directa entre la cantidad de luz a la cual está sometido una línea de ensamble y su eficacia en la producción, su rapidez en que también vamos a hacer nuestro trabajo. En líneas generales, al principio pudieron ver algún aumento de la producción, pero después se estabilizaba. Si de otra forma se bajaba la intensidad de la luz, suponiendo lo contrario a la primera premisa, volvían a poder obtener un incremento en la productividad. Y así con un montón de pruebas que se fueron haciendo. En línea personal podríamos decir que no era tan importante para los sistemas sociales de estas líneas de ensamble lo que se hacía, sino el hecho de interactuar, intervenir en el grupo. Esto nos da o nos sitúa en una época y en un contexto determinado que nos brinda cuáles son los orígenes de estas teorías. Y es o nos da el marco ideal para empezar de forma virtual a entender cuáles son los factores o algunos de los factores determinantes que hay que tener en cuenta a la hora de la organización o gestión de las empresas. Empezamos nuestra clase virtual de organización de empresas a partir de una revisión histórica desde un punto de inflexión clave en lo que nos concierne. Cabe de esta misma forma no solo
analizar el pasado, sino tratar de prever o visualizar cuál es la tendencia a futuro, por ejemplo, en los puestos de trabajo o en la industria. Entre una de las primeras cosas que podemos visualizar es que a través del link que visualizan en pantalla sobre una noticia periodística basada en el libro de Andrés Oppenheimer, nos brinda la posibilidad de hacer un análisis sobre los 6 trabajos que se verán más amenazados por la automatización en el futuro. En el artículo podemos encontrar cómo se deja explícito que se está cambiando el empleo de periodistas, empleados de restaurantes, bancarios, abogados, médicos y docentes. Entre uno de los casos que se nombra es el del periódico de Washington Post, el cual quebró un hito tecnológico en las elecciones de noviembre de 2016 en Estados Unidos. Un artículo periodístico decía que los republicanos retuvieron el control del Congreso y puso la noticia en contexto, desarrollando una narrativa completa, pero al final del artículo en sí mismo estaba firmado no por un periodista, sino que se podía, entre otras cosas, encontrar una leyenda que decía Sistema de Inteligencia Artificial de The Washington Post, quebrándose acá un hito más de los que venimos hablando. Ya encontramos evidencia concreta en lo cual no se hace la necesidad de una persona, sino de un algoritmo matemático para redactar un texto publicado. Yendo a otro rubro, en Estados Unidos principalmente es muy difícil para personas de bajos ingresos contar con la posibilidad de poder contratar a un buen abogado. De la misma manera en que cada vez más gente está utilizando plataformas como la de Uber, que no tienen licencias de taxis tradicionales, cada vez más personas están usando plataformas de servicios legales básicos sin cédulas profesionales de abogados. Los defensores de estas plataformas legales dicen que no tiene sentido pagar más a un abogado por un contrato sencillo y rutinario o por registrar una nueva empresa, las cuales son tareas que puede hacer tranquilamente un algoritmo. El trabajo de los docentes. Ya hace tiempo que cambió el paradigma mismo de las universidades de toda la República Argentina, donde se ve un cambio principalmente en estos años respecto a la enseñanza de las ingenierías. Y podemos hablar en líneas generales también que el docente pasó de ser un mero enciclopedista donde trae conocimientos para tratar de ser un interlocutor y un facilitador sobre los contenidos a dictarse en un programa analítico. Otro ejemplo no citado en el artículo, pero tendencia actual respecto a lo que se conoce como Industria 4.0. Un ejemplo podríamos citar a las impresoras 3D. Ya es bastante común encontrar este uso de la tecnología incluso en hogares, como en algún momento lo fue el cambio a las impresoras de escritorio. Pero esto va más allá de imprimir en polímeros, que son las impresoras más comunes que se pueden encontrar, sino se puede imprimir en un montón más de elementos o materiales. De esta forma
se va cambiando o hay una tendencia a ver un cambio entre un sistema de producción sustractivo, en lo cual para producir una pieza necesito necesariamente producir una gran cantidad de, por ejemplo, viruta, tener una gran cantidad de desperdicio, para pasar a una tendencia de producción aditiva. Y respecto a esta misma tecnología podríamos citar otras ventajas donde yo podría de alguna forma, desde cuestiones logísticas, almacenar materias primas y en la medida que necesite la producción de algo en particular, producir una cantidad mucho más amplia de diferentes SKUs, mucho más amplia de diferentes variedades de productos con la combinación determinada de mis materias primas y no tener que estoquearme de estos productos semi elaborados y solamente estoquearme de mis materias primas. Claro está que el desarrollo de estas tecnologías tiene muchísimas limitantes en la actualidad. En algunos casos podrán ser más utilizadas que en otros. En un principio vienen de la mano del desarrollo rápido de prototipos, pero se ve a futuro que es una tendencia que está llegando para quedarse y cada vez con más usos y aplicaciones. Ahora, desde la perspectiva de las empresas, podríamos preguntarnos qué se espera desde la gestión u organización de las mismas. Seguramente, a la hora de entender cómo funciona una empresa, entender cómo es su gestión, vamos a estar inmersos en un mar de incertidumbre, donde quienes gestionen estas empresas deban tomar decisiones. Ergo va a haber una demanda para satisfacer estas decisiones a tener que llevar adelante. Vamos a encontrarnos también en este contexto de una empresa, una variedad amplia de culturas, donde no va a ser lo mismo desarrollarse o trabajar en una empresa o en una organización radicada en Japón como una empresa que esté en Brasil, como una empresa que esté en Estados Unidos o en Argentina. Vamos a encontrarnos con personas, sociedades o instituciones con las cuales esta empresa deba tener que interaccionar. Por otro lado, en esto de qué es lo que nos vamos a encontrar por fuera de los límites de la empresa, no por menos importante, dejado para lo último, pero lo resumimos bajo lo que podría denominar el contrato social de Rousseau. Vamos a encontrar las reglas del juego. En este contrato social, en algún momento Rousseau deja plasmado que el hombre rescinde su libertad natural de hacer lo que quiera en pos de su libertad civil. En otras palabras, estoy diciendo que yo dejo conscientemente de poder optar por hacer exactamente lo que quiera y lo que la naturaleza me permita ampliar y sacarle los recursos a otra persona, robarle o hacer cuestiones que estarían hoy en día fuera de lo común que está plasmado en una sociedad en pos de mi libertad civil. Bueno, está bien, yo opto por no robarte, no lesionarte, no matarte y restrinjo esta libertad natural que en la naturaleza poseo por el solo hecho de vivir en el mismo planeta en pos de esta libertad civil. Bueno, está bien, yo negocio o implemento un sistema de reglas en el cual deliberadamente opto por
restringir mis libertades naturales, opto por no robarte, opto por no matarte y en beneficio gano lo mismo de tu parte, que vos optes por las mismas opciones y de esta forma podamos construir juntos algo bajo un sistema de reglas. Este sistema de reglas es mucho más amplio y complejo, donde acá también podemos incorporar lo que se conoce en las empresas como responsabilidad social empresaria, que la responsabilidad social empresaria va mucho más allá de simplemente cumplir la ley y no es simplemente ir y pintar una escuelita rural. Y dentro de lo que es la organización de la empresa, deberemos, a partir de las cosas que vamos viendo y que vamos a ir desarrollando, deberemos poder estar aptos para analizar, evaluar y asesorar sobre la organización de una empresa. Asimismo, deberemos poder ser partícipes del planeamiento general, incluida la de recursos humanos, la dirección y control de líneas de producción. Deberemos poder ampliar el concepto y optimización de beneficios y productividad. Y en esencia vamos a tener que poder colaborar, desarrollar, implementar y gestionar estrategias y tácticas del sector al cual pertenezcamos. Es por esto que a lo largo de el desarrollo de diferentes temáticas intentaremos en mayor o en menor medida traer a la luz herramientas con las cuales se facilitará todo este proceso pedagógico. Va a ser importante desde esta perspectiva a la hora de tener que tomar una decisión, plantear un proyecto, gestionar un proyecto, que seamos capaces de, en primera instancia, poder definir un problema el cual hay que resolver, identificar ese rubro al cual pertenece el problema que queremos resolver, ser capaces de poder plantear objetivos esperados y definir el alcance de este proyecto o esta idea de resolverse y poder en esencia mostrar el valor de este proyecto. Para cualquier cosa que hagamos, sea un emprendimiento, sea la gestión de una unidad de negocio determinada dentro de una empresa, podemos valernos de este esquema para poder construir una propuesta de valor. Dentro de lo que implica esta filosofía de gestión, de administración, dentro de lo que implica poder adentrarnos en la complejidad de lo que implica la organización de las empresas, me parece relevante hacer un impasse para leer una cita textual de Keynes extraída del libro Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. En el mismo él nos dice: las ideas de los economistas y los filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. En realidad, el mundo está gobernado por poco más que esto. Los hombres prácticos, que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto. Los maniáticos de la autoridad, que oyen voces en el aire, destilan su frenesí inspirados en algún mal escritor académico de algunos años atrás. De esta forma, ya hace un tiempo, podemos ver o encontrar una trazabilidad a un autor de referencia
en el cual podremos ver que para cada decisión que tengamos que tomar a la hora de gestionar un proyecto, por ejemplo, o gestionar una unidad de negocio, o ser partícipes o pertenecer a un equipo de trabajo liderado por alguien que está gestionando esa unidad de negocio o ese proyecto, vamos a poder encontrar un sinfín de posibilidades y no va a ser tan claro el rumbo que va a haber que seguir. En esta complejidad va a ser importante que nosotros como profesionales entendamos cuáles son las herramientas que tenemos a mano para poder ser eficaces, para mejorar el nivel de eficiencia de nuestros procesos o de nuestras decisiones y así poder llegar a buen puerto. Desde esta perspectiva, muchas veces no va a ser tan importante la decisión que se tome, sino la justificación que ha llevado a optar por ese rumbo. Es por eso que se pretenderá desarrollar la mayor cantidad de herramientas para poder hacer un mejor trabajo. Pero siempre en claro, teniendo en claro que a la hora de gestionar una empresa, a la hora de organizar una empresa, no va a haber un camino definido, sino va a haber un camino por definir y día a día se van a construir diferentes posibilidades en las cuales pueda llegar a ser que se cambie o no se cambie el rumbo. Bueno, a lo largo de estas clases, la idea es, como les decía anteriormente, tomar contacto de todas estas aristas, tomar contacto de cómo podemos hacer para analizar eficazmente las repercusiones de las decisiones, de nuestras decisiones, para llegar a buen puerto. Siempre de la mano de la implementación de herramientas específicas que nos van a ser útiles a la hora de gestionar una empresa. Por el momento, damos por concluida esta clase virtual para continuar en el próximo video con la próxima clase.